Sí, nada más lindo. Sí, una linda experiencia visitando a un amigo entrañable que quiero mucho y a veces los caminos de la vida nos siguen uniendo, ¿no? ¿En qué parte vive, Lucas? Cerca de Ottawa. Ottawa es la capital provincial y administrativa, una muy bella ciudad y, bueno, nada, se puede vivir muy bien con muy poquito, lo esencial, clase media, en un lugar maravilloso en términos de naturaleza. Claro. Así que bajamos 5 cambios más o menos. ¿Qué le parece? Estamos Sí, en qué bien moda que zen. viene. Sí. Bueno, 11 y 13 minutos, abrimos la agenda informativa. Saludamos a la concejala justamente Karen Tepp a propósito de lo que han sido el cierre de listas y con ella hablamos. ¿Qué tal, Karen? Lucas Amerizo, ¿cómo va? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy con el paracaídas en la mochila todavía. Pero bueno, por ahí estamos. Sí que trajiste alfajores, así Traje más que alfajores de chocolate. Alfajores de chocolate. No, ahora enganchamos, ¿no? Estuve en Canadá, que es una sociedad multicultural y muy respetuosa de, sobre todo, los derechos de identidad de género, ¿no? Se hacen enormes manifestaciones. Sí, qué sé yo, simple apunte, ¿no? Hay otra sociedad que es posible cuando hay un cambio cultural. Después podemos discutir otras cosas. Y la verdad que ojalá lo veamos, Karen, en algún momento, nada más. Está bueno, la verdad que quienes tenemos el privilegio de alguna vez salir a recorrer, es un privilegio. conocer otros lugares y demás, es una experiencia única porque permite abrir cabezas y repensarnos a nosotros mismos como sociedad. No porque uno tenga la sociedad propia esté todo mal y las otras las idealice, porque uno no deja de estar de pasajero en tránsito ahí, pero es interesante porque abres cabezas sin lugar a dudas y permite imaginar otras cosas también. Sin lugar a dudas. Bueno, cierre de listas. ¿Cómo van analizando cómo ha quedado el mapa para empezar a hablar un poquito de esto? Mira, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque logramos, creo que, darle continuidad a un proceso de renovación política que comenzó en la convencional constituyente con candidatura de Juan Monteverde en un espacio de unidad que costó mucho, que para nosotros era necesario poder sostener como rumbo, porque sin lugar a dudas el resultado de las elecciones y el voto de la gente habían respaldado este camino de la unidad en la renovación. Y bueno, la verdad que era una situación compleja porque la eliminación de las PASO le quitan a la gente el poder de decidir la conformación de las listas en los frentes amplios y pone la responsabilidad en la dirigencia política. Desde nuestro lugar, como Ciudad Futura, lo dijimos desde el principio, necesitábamos sostener lo que mantuvimos en todo este año, los mayores grados de unidad, pero la unidad sola no alcanza, porque también ya hemos visto experiencias que han sido muy frustrantes para nuestra sociedad, y por eso la necesaria renovación, que no tiene que ver solo con nombres, con caras, sino fundamentalmente con ideas, con prácticas, con experiencias concretas, que desde distintas trayectorias se puedan encontrar para darle respuesta a una mayoría social, Lucas, que creo que sin lugar a dudas está disconforme con lo que estamos viviendo, pero que lamentablemente se da vuelta y no está encontrando la herramienta política que la defienda y que la represente en estos momentos. Gran afirmación la que vos estás marcando, ¿no? Una lectura me parece correcta. Acá lo que falta es una expectativa de oferta más que ir a buscar el reclamo o el malestar, ¿no? El malestar está en algún sector de la sociedad, lo que falta es catalizarlo o volcarlo en una propuesta. Sí, absolutamente. Nosotros siempre lo dijimos, que con canalizar solamente la bronca, la frustración, que va sintiendo la gente como con una mera oposición, no alcanza, que el camino tiene que ser la construcción de alternativas. Por eso a nosotros nos genera mucha expectativa que este camino de renovación política, que también es una de las grandes demandas de la sociedad, incluso todavía de aquella que todavía está yendo a votar, que está comprometida, que está afectada o cercana a experiencias políticas, pero que
con disgusto de que se sigan haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Y creo que la construcción de esta lista que logramos hacer en unidad responde a ese mandato de mucha gente que nos estaba exigiendo lo que veníamos diciendo. No se puede dividir, porque dividir es ser funcional al gobierno de Milei, al gobierno de Puyaro, a los gobiernos locales que también están teniendo derivas autoritarias y que por acción o omisión terminan respaldando la política de crueldad de Milei. Teníamos este desafío que era poder ser la voz para ponerle un freno a todo esto, pero con la mirada puesta en construir un futuro. Y creo que eso es lo que se logró generar con esta lista, o al menos el desafío con el que vamos a encarar esta campaña. Te traslado la misma inquietud que la hice con Agustín Rossi, tuve la oportunidad de dialogar hace un rato nada más. Es un escenario mirando lo que es las legislativas a diputación en la provincia, ¿no? Con un escenario nacional claramente, pero digo, ¿va a ser un escenario de 3/3 o acá nuevamente se polariza y esto ya tiene más mirada nacional que es o Milei o la oposición reflejada en el peronismo? Mira, yo creo que hay que ver cómo se desarrolla la campaña, sin lugar a dudas. El intento del gobernador Puyaro con el armado de Provincias Unidas va a hacer generar un escenario de tercios. El querer empezar después de 1 año y medio de haber especulado y de haberle permitido a Milei, por acción concreta, de mandar a sus diputados a votar leyes de Milei, o por omisión, quedándose callado cuando el gobierno nacional nos quitaba el subsidio al transporte, cuando dejaba abandonadas nuestras rutas, generando una inseguridad vial, como lo estamos viendo en todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Hoy, cuando ya empieza a ver que ese gobierno nacional no le están dando tan bien y no es un cambio en el clima de época como ellos creían, quieren empezar a diferenciarse. Bueno, la realidad yo creo que de las opciones que hay, de las 3 opciones que nos vamos a enfrentar en este momento, la única que claramente se opone a lo que está ocurriendo en nuestro país, que se traduce en la vida cotidiana de nuestra gente, Lucas. Estamos hablando de que la mayor parte de las familias alquilan y el 50% de sus ingresos va en sostener un alquiler, que las familias tienen deudas para el acceso a los alimentos con las tarjetas de créditos y que se les arma un cuello de botella que en muchos casos lleva a situaciones angustiantes que afectan claramente la salud de las familias, que estamos hablando de personas que tienen que elegir entre comprar los medicamentos para seguir con los tratamientos crónicos de determinadas enfermedades o tener que pagar los servicios. Ese es el grado de angustia con el que hoy vive gran parte de nuestra gente. Bueno, defenderlos tiene que ser con acciones concretas y con votos concretos en el Congreso de la Nación. El miércoles se va a votar y se van a tratar los vetos de Milei en el aumento de las jubilaciones, la moratoria y la defensa de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Cómo votaría Gisela Scaglia si estaría dentro del recinto del Congreso ya? Yo creo que lo haría de la misma manera que lo hizo Germana Figueroa Casas, que fue quien acompañó a Puyaro en la lista a convencionales constituyentes por representación del PRO en contra de todas estas leyes. Bueno, la defensa de estas políticas se traduce en la elección de octubre y en la necesidad de reforzar la fuerza patria a partir del 10 de diciembre en el Congreso Nacional para seguir teniendo las posibilidades de ponerle un freno a los atropellos de Milei y al mismo tiempo pensar, construir, convocar a toda la ciudadanía a un horizonte diferente que se plantee como alternativa. Bien, hacía referencia a la Convención Constituyente, te distraigo un poco por esto porque comenzamos la recta final en donde las 8 comisiones deben empezar a tener dictamen y la alocución introductoria de Juan Monteverde al comienzo de la convención, estando el gobernador allí enfrente, planteaba: gobernador, usted tiene la posibilidad de introducir la reelección garantizada por una cuestión de haber tenido las mayorías. Déjennos, en todo caso, con esto, discutir otros temas y que puedan consagrarse con rango constitucional. ¿A esta altura se logró ese objetivo? Mira, Lucas, lo vamos a ver esta semana concretamente. Empieza hoy a dictaminar las comisiones.
desde el Frente Más para Santa Fe, que es el que integramos, el que está Juan Monteverde y este espacio de unidad, estuvimos trabajando durante todo este tiempo, primero en abrir la convención, ¿no? Que era un reclamo que nosotros traíamos y una crítica al todo el proceso, que no se podía reformar la Constitución después de 60 años sin escuchar las voces de la ciudadanía, de la sociedad civil de nuestra provincia. Lo hicimos en la campaña con la constituyente de la gente y logramos que esa misma participación se abra con todas las audiencias que se realizaron durante estas semanas. Y construimos un proyecto alternativo de constitución que se mira con los ojos de poder construir una mayoría si el oficialismo está dispuesto y con todas las fuerzas de la oposición que tengan la convicción de ir a la Constitución a poder dejar un instrumento normativo que resuelva los problemas de nuestro tiempo. Yo creo que depende ahora del oficialismo, como se lo dijo Juan Monteverde Puyaro en la primera sesión, de ellos depende cuál va a ser su respuesta a este pedido que le estamos haciendo desde la oposición, de que abran, de que escuchen y de que sea una constitución, no de una mayoría ajustada de 36 convencionales, sino de la mayor cantidad de espacios que representamos a los santafesinos y santafesinas. Chiquitito sobre el final en este aspecto. De toda la posibilidad de expresarse que hubo a nivel institucional, en donde el Consejo fue la caja de repercusión, me refiero a la autonomía, ¿quedó realmente algo en limpio en términos de cuestiones interesantes que deberían tener dictamen y beneficioso para la ciudad? Sí, mira, yo creo que hay una de las cuestiones tenía que ver con el proceso, ¿no? Que la autonomía, el avance hacia una autonomía tiene que darse con una posibilidad de carta orgánica en la cual los rosarinos y rosarinas elijan a los representantes para llevar adelante. No ustedes concejales, digamos, sino votar a quienes efectivamente. No los concejales, no un proyecto del intendente, sino que la gente lo pueda elegir. Y nosotros somos de la idea de que quienes se presenten oportunamente cuando se abra esa oportunidad tengan que presentarle a la ciudadanía para poder presentarse a las elecciones cuál es ese proyecto de carta orgánica. Nosotros entendemos desde nuestro espacio y en el proyecto que impulsamos que tenemos que darle la posibilidad a la ciudad de discutir cuáles son todas aquellas competencias y servicios de las cuales se tiene que hacer cargo, exigiéndole a la provincia los recursos necesarios, humanos, logísticos y financieros para poder hacernos cargo de cada una de esas competencias. Yo creo que lo que sirvieron las audiencias, no solamente la autonomía, sino la que se hicieron en todas las comisiones, es para poder ver cuál es la agenda de la sociedad. Sin lugar a dudas, la autonomía es una necesidad en Rosario, va a existir desde el momento que se apruebe la Constitución, quedará después el proceso de la Carta Orgánica, donde podremos construir como ciudad cuál es ese nuevo contrato social del futuro. Hasta aquí, Karen. Bueno, empieza una nueva cuenta regresiva, en este caso de cara a octubre. Estaremos charlando seguramente, te dejamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. 11:25, tanda, ya vuelvo, dale. No sabía